Ahora, hermanos, tendremos una lectura bíblica en el libro de Miqueas, capítulo 5, versículos del 1 al 4. Y dice así: Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Ahora, hermanos, damos paso a nuestro hermano Otavo, que trae la predicación del día de hoy. Buenos días, hermanos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo y en todo lugar, te doy infinitas gracias porque me permites hablarle a tu pueblo, Señor. Gracias por esta oportunidad. Te pido que lo que vaya a salir de mi boca, Señor, no sea mi filosofía o filosofía de hombres, sino que sea tu voluntad. Todo esto te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, antes que nada quiero pedirles una disculpa si por los inconvenientes del sonido, del audio. Me encuentro actualmente en Toluca, pero cuando me invitaron a, a dar este mensaje acerca de la profecía de Miqueas, no pude rechazarla porque es un mensaje que yo escuché hace tiempo y es algo que ahora que se me presenta la oportunidad de compartirles este fragmento de la Biblia, todo lo que implica en estos versos, no puedo decir que no, hermanos, porque es un mensaje que a mí me llenó mucho y yo espero que también a ustedes, hermanos, que sea de bendición el mensaje. Y bueno, ya leímos el texto bíblico, pero me voy a permitir nuevamente leerles el texto. Dice, nada más los versículos 1 y 2. Dice, rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado con vara herida en la mejilla, juez de Israel, pero tú, Belén Efrata, pequeña para entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. El libro de Miqueas, es un libro muy poco conocido de las Escrituras. Y no voy a preguntar quién ha leído el libro de Miqueas, pero no es un libro muy leído del Antiguo Testamento. Pero muchos reconocemos la profecía que acabamos de leer. Y aunque no sepan con exactitud dónde está, reconocemos la profecía. Y este texto de la Biblia fue precisamente la que citaron los expertos, los estudiosos de la ley en tiempos del rey Herodes. Cuando el rey Herodes los mandó llamar, y bueno, todos recordamos la historia de la visita de los magos de Oriente. Ellos llegan a Jerusalén y le preguntan al rey Herodes, ¿dónde ha de nacer el Cristo? Y los estudiosos inmediatamente responden en Belén de Judea, porque así está escrito. Entonces citan este pasaje del profeta Miqueas. Ellos pues conocían la ley, conocían este texto del libro de Miqueas. Miqueas era un profeta del siglo VIII
antes de Cristo. O sea, era contemporáneo del profeta Isaías, que ministró en un periodo muy complicado en la historia de Israel. Por un lado, la nación estaba sufriendo una profunda descomposición interna, había mucha corrupción moral, mucha corrupción espiritual entre los líderes del pueblo. Pero por otro lado, ellos también tenían la amenaza del ejército asirio, que de hecho en un futuro muy cercano a ese tiempo se iba a propinar una derrota muy humillante al pueblo de Israel. Y es precisamente a lo que se refiere el profeta cuando menciona en el versículo 1, donde dice que te van a herir en la mejilla con una vara. Eso no solamente es doloroso, es profundamente humillante, pero es en ese contexto donde el profeta anuncia la llegada de un Salvador, un rey extraordinario que habría de venir. Y hay básicamente tres cosas que Miqueas nos dice acerca de este rey. Que no olviden que estamos hablando de un hombre que escribió 700 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dios quería dejarnos a todos sin excusa, habiendo anunciado de antemano todo lo referente o todo lo que nosotros sabemos conocer acerca de este rey. Y básicamente Miqueas nos dice aquí que hay tres cosas. En primer lugar, ¿dónde habría de nacer el Mesías? En segundo lugar, ¿cuál sería la naturaleza de su gobierno? Y en tercer lugar, revelaría su misteriosa identidad. Vemos una vez más la primera parte del versículo 2, dice, el profeta dice, pero tú, Belén, Belén de Efrata, de Judea, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser Señor en Israel. Hace poquito estaba viendo un censo del año 2015, en donde la ciudad de Belén hay poco, más o menos, unos 25,000 habitantes, más o menos. Por supuesto, pues en la ciudad es visitada por miles de turistas en el año. Y bueno, se cree que en los días del profeta Miqueas no había más de 1,000 habitantes. Era un pueblo muy pequeño, era una población muy pequeña, era una aldea. Pero a lo que voy es que realmente en tiempos del profeta Miqueas era algo muy pequeño, eran muy pocos habitantes. Y bueno, esta pequeña aldea ocupa un lugar importante en la historia de Israel, porque fue precisamente en Belén donde nace el rey David. David era de Belén y ese fue el lugar escogido por Dios para el nacimiento del Mesías. Ahora, Jesús pudo haber nacido en Roma, que era la capital del Imperio Romano. Cristo pudo haber nacido en Atenas, que era la capital de la cultura, o en la Grecia antigua, o pudo por lo menos haber nacido en Jerusalén, que era la ciudad más importante de Israel en aquellos días. Pero Dios escogió
escogió a una aldea pequeña e insignificante, y dentro de esa pequeña aldea, en un establo sucio, escogió ese lugar para la encarnación del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y en estas acciones Dios quería mostrar precisamente, quería demostrar que Él vino para servir y no para que le sirvan o ser servido. Para dar su vida, para rescatar a muchos de nosotros. Y lo vimos en el libro de Marcos. Y parte del propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo era precisamente esa humildad, esa humillación, porque Él vino a tomar el lugar de pecadores culpables, de tú, de mí, que no merecíamos un palacio por causa de nuestros pecados. Antes de ser exaltado, Jesús tenía que ser humillado. Es precisamente eso a lo que se refiere el apóstol Pablo en el conocidísimo texto de Filipenses, cuando dice Pablo: haya pues en vosotros este sentir, esta forma de pensar que también estuvo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no escatimó en ser como nosotros. Y también dice el texto que se despojó de su divinidad y tomó forma de siervo. Semejante a los hombres, estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. El apóstol Pablo aquí está describiendo una especie de escalera de humillación. Siendo en forma de Dios, Él se hizo hombre. Ya para Dios eso fue demasiado humillante. Pero no cualquier tipo de hombre se hizo siervo, dice Pablo, pero no cualquier tipo de siervo, sino uno que fue entregado a la muerte. Y no cualquier tipo de muerte, sino la más vergonzosa y la más degradante de todas, que era la muerte de cruz. Cristo se humilló hasta lo sumo y consecuentemente ha sido exaltado hasta lo sumo, dice Pablo. Primero la humillación, luego la humillación y luego la exaltación. Primero la cruz, luego el trono. Entonces, eso tenía que ser evidente, tanto en el lugar como en las circunstancias de su nacimiento. El Mesías nació en la pequeña aldea de Belén. Pero Dios no solo quiso revelarnos a través de Miqueas dónde habría de nacer el Mesías, sino también la naturaleza peculiar de su gobierno. Vemos una vez más el capítulo 2. Yo espero que ya con esto podamos aprendernos el texto bíblico y se sepan Miqueas 5:2 de memoria. Dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio,
desde los días de la eternidad. Hay dos cosas que el texto señala que hace referencia respecto a este personaje que ha de venir, que ha de nacer en Belén. Por un lado nos dice que viene con autoridad. Él es un gobernante, Él es un señor, pero por otro lado también nos dice que su gobierno es muy peculiar, porque Él viene a gobernar no en su propio nombre, no implantar su propia voluntad, sino la voluntad de Dios. Y quiero que noten en el texto que no dice de ti saldrá. El texto dice de ti me saldrá. De ti me saldrá. En otras palabras, ese que nacerá en ti vendrá de parte de mí, dice Dios. De hecho, si ustedes recuerdan, en 1 Samuel, en el capítulo 16, cuando Dios le dice a Samuel que vaya a ungir a David, precisamente en la ciudad de Belén, como un sustituto del rey Saúl, Dios le dice a Samuel, llena tu cuerno de aceite, y que era con lo que se ungía los reyes, o así se designaban los reyes en aquellos días, llena tu cuerno de aceite y ve que te enviaré a Isaí de Belén, padre de David, porque de sus hijos yo me he provisto del rey. De mis hijos yo me he provisto rey. Saúl fracasó como rey de la misma manera como fracasaron la mayoría de los reyes de Israel, porque en vez de gobernar el pueblo en conformidad con la ley de Dios, con la voluntad soberana de Dios, todos ellos trataron de implantar su propia voluntad. Y de hecho el mismo David, el gran David, cometió faltas gravísimas durante su reinado. Pero este gobernante que Dios promete en Miqueas capítulo 5, vendría de parte de Dios para guiar a los hombres a hacer su santa y perfecta voluntad. En otras palabras, este gobernante del que se habla en nuestro texto, él viene a hacer que que hace posible que hombres y mujeres pecadores se sometan voluntariamente al gobierno de Dios sobre sus vidas. Nótese lo que se dice en Miqueas en el versículo 4. Y él se afirmará y pastoreará su rebaño con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios, y permanecerá, porque en aquel tiempo él será engrandecido hasta los confines de la tierra. Y hoy estamos viendo claramente que esa profecía se cumplió. Porque estamos aquí en México, estoy yo en Toluca, ustedes están en Morelia y estamos exaltando ese Señor. Sin embargo, hermanos, noten cómo en Miqueas capítulo 5, versículo 4 dice que ese gobernante prometido es rey y pastor al mismo tiempo. Él es rey y pastor al mismo tiempo. Él es un hombre que guiará a las ovejas del rebaño de Dios para hacer la voluntad de Dios. Es por eso que el Señor Jesucristo, cuando vino, no reclutó un ejército. Él llamó a 12 hombres, a 12 apóstoles, y los entrenó para que ellos sirvieran como pastores y como maestros del nuevo pueblo de Dios, la iglesia. Recuerden esa conversación entre Jesús y Pilato, donde el Señor le dice, mi reino no es de este mundo.
De hecho, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Y decía, Pilato, tú estás acostumbrado a tratar con otro tipo de reyes. Mi reino no es de aquí, no es de este mundo. Y me imagino a Pilato con un watt en la cara, ¿no? Una cara de watt. Pilato estaba confundido. Por un lado dicen que tú tienes un reino, pero al mismo tiempo dices que este reino no es de este planeta. Por fin, ¿tú eres rey o no? La respuesta de Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido. Para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. En otras palabras, por supuesto que soy un rey. Por supuesto que soy un rey, pero no el tipo de rey al que tú estás acostumbrado a tratar, porque mi victoria no viene forzando a mis enemigos desde afuera. Mi victoria proviene de darle convicciones desde adentro. Darles convicciones desde adentro. ¿Sabes cuál es mi arma, Pilato, para vencer o para mostrarle a la gente la verdad? Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Todo aquel que conoce y practica la verdad es un súbdito de mi reino. Es un reino de verdad. Es un reino de justicia. Es un reino centrado en la palabra de Dios. Esa es la naturaleza del gobierno que este gobernante que anuncia Miqueas vino a implantar. Pero ahora viene la parte más sorprendente de esta profecía acerca del Mesías prometido. Ya hemos visto su lugar de nacimiento, ya hemos visto la naturaleza peculiar de su gobierno. Ahora veamos finalmente su misteriosa identidad. Su misteriosa identidad. Otra vez, en Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el gobernante de Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Y mis hermanos y amigos, no podemos perder de vista la aparente contradicción que hay en este texto. Porque por un lado, Miqueas nos dice que el Mesías habría de nacer como tú, como yo, como nosotros nacimos, y aún señala el lugar del nacimiento, es en Belén. Pero ahora nos dice que esa persona que habría de nacer en Belén no comenzaría su existencia en ese momento, sino que se trata de alguien que ha existido desde toda la eternidad. Pregunta, ¿cómo alguien puede nacer o que ha existido desde siempre? El nacimiento de todo ser humano marca el inicio de una nueva vida. Una vida que antes no existía. Pero lo que Miqueas nos dice es que este Mesías que ha de nacer en Belén no comenzaría a existir en Belén, porque Él es el Dios Todopoderoso, porque Él es el creador de los cielos y la tierra, y es aquel que no tiene principio y no tiene fin. Nunca tendrá fin. Yo me imagino cuando leo la Biblia,
¿cómo estaría leyendo este texto un judío piadoso antes de la venida del Señor? Porque esto tiene que haber sido un rompecabezas. La Biblia enseña claramente que nadie ha existido desde siempre excepto Dios. Isaías también menciona que no, dice, no has sabido que Dios es eterno, que ha estado en los confines de la tierra. Él es el Dios eterno, Él nunca tuvo principio, Él nunca tendrá fin. El problema de este texto de Miqueas que estamos considerando en este día es Dios mismo quien promete traer al Mesías. De ti me saldrá, dice Dios, el que ha de ser Señor o gobernante de Israel, pero sus orígenes son desde el principio de los días de la eternidad. Es un Mesías enviado por Dios y es Dios mismo. Él es el Mesías. Y también hay otra profecía que también encontramos con una cierta dificultad del Antiguo Testamento, en Isaías. Dice, porque un niño nos ha nacido, un niño nos es dado, y la soberanía reposará sobre sus hombres. Van a ser un niño que viene con poder para reinar. Pero ahora escuchen. Y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Cómo puede ser alguien llamado Dios poderoso y Padre eterno y al mismo tiempo nacer como un niño? Un niño nos es nacido, pero es el Padre eterno, es el Dios poderoso. Queridos hermanos, lo que ocurrió hace cerca de 2000 años en la aldea de Belén fue el milagro más sorprendente y el acto de amor más extraordinario que alguna vez haya ocurrido en la historia humana. Dios asumió una naturaleza humana como la tuya y como la mía para salvar a pecadores, igual que tú, igual que yo. Una naturaleza humana. Mis hermanos, la solución del dilema, sí habría de nacer un niño en una insignificante aldea de Belén, pero ese niño no era más que la segunda persona de la Trinidad, que por amor a nosotros decidió venir al mundo como hombre para salvar a los pecadores, sufriendo en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario, en vez de nosotros, ocupó nuestro lugar. Es un acto de amor impresionante, hermanos. Es el centro de todo. Es el gran mensaje. Y es lo que estamos celebrando, o que estamos celebrando en estos días, hermanos. Que no perdamos ese sentido, ese acto de amor. Estamos celebrando la buena noticia de que Dios se hizo hombre para salvar a sus criaturas, haciéndose como uno de ellos. Es Dios, es el que lo envía. De ti me saldrá el que será Señor de Israel, de parte mía saldrá de ti. Pero ese que es enviado no es otro más que Dios mismo, naciendo como un bebé en un sucio establo de la insignificante aldea de Belén. En el principio era el Verbo,
El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, dice Juan. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia, lleno de verdad. Pero el nacimiento de Cristo que celebramos en estas fechas nos recuerda que nosotros, hermanos, tenemos un serio problema con la justicia de Dios, porque todos hemos violado continuamente su ley moral. Y déjenme aclarar, lo que estoy diciendo es que todos hacemos lo que está mal delante de los ojos de Dios y dejamos de hacer lo que debimos haber hecho. Todos nosotros, desde que nacemos, así es. Pero la Navidad y esta profecía nos recuerda que Dios decidió amar a sus criaturas rebeldes al punto de diseñar un costosísimo plan de salvación que hiciera posible que Él perdonara a pecadores sin pasar por alto su justicia. Porque alguien ya pagó la deuda. Al que no conoció pecado, por nosotros, Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos justificados delante de Dios. Así que nosotros tenemos un gran problema y solo una opción. Un gran problema y una sola opción, porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, Hijo. Así que, hermano, no intentes ganarte el favor de Dios por tus obras. No intentes ganarte con tu esfuerzo lo que Dios te ofrece gratuitamente en Cristo, porque no importa cuánto te afanes, nunca podrás llenar la medida de la justicia perfecta de Dios. Solo ha habido uno solo, que obedeció la ley de Dios perfectamente a través de toda su vida y luego murió en una cruz en lugar de ti, en lugar de mí, en lugar de personas pecadoras, en lugar de personas desobedientes, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es impresionante, hermanos, esta profecía. Es una profecía de victoria, es una profecía de amor. Es algo que nos debe de hacer reflexionar. Es algo que nos debe llevar a ese pensamiento y esas acciones y reconocer, hermanos, qué es lo que hacemos nosotros o qué es lo que debemos de ser nosotros, hermanos, conociendo la verdad. Siempre nuestro foco no debe de ser el pesebre, hermanos, nuestro foco debe ser el Calvario. El pesebre no es un fin en sí mismo. Cristo se hizo hombre para poder morir en una cruz y así poder saldar nuestra deuda con la justicia de Dios. Y yo invito a mis hermanos o a las personas que estén viendo la transmisión, que reflexionemos. Reflexionemos el sentido también de la Navidad. No es, bueno, yo recuerdo cuando era niño, cuando mi mamá adornaba el arbolito, ponía unos regalos
vacíos en el pie del arbolito. También Tete, mi esposa, todavía lo hace. Bueno, ya ahorita creo que ya las cajitas ya están todas maltrechas, creo que ya no las pone, pero ella ponía, tanto a mi mamá como Tete, les gustaba poner esos regalitos vacíos en, en el arbolito de Navidad. Y yo siempre pensaba, yo, yo pensaba que, por ejemplo, que los Reyes Magos milagrosamente rellenaban esos regalos. Y toda la mañana por ejemplo, de Reyes o de Navidad, yo veía esa caja de regalo, pero cuando la abría estaba vacía. Y después te daban el soldadito, no se me olvida el soldadito que me regalaron. Yo pedía muchas cosas, pero yo pedía muchas cosas, pero en aquellos tiempos había dificultades y los reyes siempre me traían otra cosa o lo que ellos querían. En muchas ocasiones, ya cuando crecí ya no, pero cuando era niño sí. Y bueno. Pero bueno, nos encanta que nos regalen cosas. Nos regalan. Les digo, nos encanta que nos regalen cosas. ¿Tú quieres recibir el mejor regalo que alguna vez te han dado en tu vida? ¿El mayor regalo? Entonces deja de confiar en ti mismo. Deja de confiar en ti mismo y descansa únicamente en la obra de salvación que Cristo llevó a cabo en la cruz para salvar a pecadores. Esa es la esencia del Evangelio, que la salvación es solo por gracia, solo por Cristo y es solo por medio de la fe. Es momento, hermanos, de dejar todas esas cosas malas que hacemos. Es momento de regresar a nuestro primer amor. Es momento de empezar a hacer bien las cosas, hermanos, o volverlas a retomar. Yo no sé cómo les ha ido en esta pandemia, yo espero que todos estén bien. Yo no sé si al principio, cuando empezamos a reflexionar acerca de lo que estaba sucediendo, nos acercó más a Dios, pero después de un tiempo, cuando nos acostumbramos a tal vez no ir a la iglesia, o tal vez no ver las transmisiones, no sé si les ha pasado, hermanos, que de pronto estamos dejando las cosas de Dios a un lado. Es momento, hermanos, de volver a recordar el motivo de por qué Dios se humilló al hacerse hombre, de cómo se humilló y nació en un pueblo, en un poblado muy chiquito, cómo siendo un Dios se hizo hombre y luego murió por nosotros. Ese es el sentido, hermanos, de la Navidad, esa reflexión. Es momento de dejar lo malo y regresar a nuestro primer amor. Es momento de recordar ese milagro tan especial que hizo Dios para nosotros. Y es precisamente lo que habla esta profecía. Oremos, hermanos. Señor, gracias te damos por este momento. Gracias porque me permites hablarle a tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, por tu humillación. Gracias, Señor, porque enviaste a tu Hijo de manera muy humilde, Señor, para darnos una lección.
Gracias, Señor, por el sacrificio también de tu Hijo, que nos da salvación. No permitas, Señor, que nos desviemos del camino. No permitas que en estos momentos de pandemia nos olvidemos de ti, al contrario, nos aferremos más y más. Llévanos a la reflexión, Señor. Llénanos de tu espíritu. Y por favor, perdona todo lo malo que hemos hecho, Señor. En estas fechas celebramos el nacimiento de tu Hijo. Gracias por ese amor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos.